Hola, buenos días. Bienvenidas a todos y todas. Bienvenidas a esta segunda serie de Unidos por la Sostenibilidad. Mi nombre es Juan Pablo Solís y hoy voy a ser su anfitrión. Yo trabajo en IVOS, una organización de cooperación holandesa, y tenemos el honor de administrar y manejar la plataforma SAFE, uno de los propósitos por los cuales SAFE y la Asociación de Cafés Especiales, la SCA, nos hemos unido, es para llevar un mensaje de reinvención, de pensar en cómo podemos sortear estas situaciones en las cuales estamos viviendo con el COVID-19. La sesión de hace una semana vimos temas muy generales de los efectos que está teniendo esto en la industria del café, particularmente cafés especiales. Y el día de hoy queremos trabajar junto con ustedes los temas agrícolas, cómo podemos ver temas de cosecha, post cosecha, entender las repercusiones, los retos y las oportunidades que la producción agrícola, de la producción agrícola en este escenario de COVID-19. Hoy tengo el placer de contar conmigo con Javier Rivas de la Fundación Neumann. Él nos va a dar un panorama general sobre la situación agrícola. También a José Humberto Devia de la Federación Nacional de Cafés de Colombia, que nos va a hablar de algunas prácticas para la cosecha. Cristian Lizardo del Instituto Hondureño del Café, que también nos va a acompañar en tema de manejo post cosecha. Y Jamie Celis de CoCentral, que también nos va a dar la perspectiva desde la cooperativa de productores y productoras. Comentarles que esta serie de seminarios virtuales las estamos diseñando. Comenzamos, como les decía, el jueves anterior. Hoy tenemos la segunda sesión. Estamos pensando tener una tercera, cuarta y eventualmente una quinta. Así que, por favor, estén sintonizados con los canales de la Asociación de Cafés Especiales, de la SCA, para tener un poco más de información. La próxima sesión va a ser el jueves 23 y vamos a hablar sobre los mercados especiales y la iniciativa de crisis, de respuesta a crisis de precios, un poco el análisis sobre cómo se están comportando los mercados de precios y los mercados de adquisiciones. Y el jueves 30 vamos a hablar sobre consumo en países productores, consumo doméstico, como llamamos, o consumo interno. Eso es para el jueves 30, también a las 9 Centroamérica, 10 México, Colombia, 8 el Pacífico. Ahora sí, sin más, me gustaría presentarles a Javier Rivas. Javier es coordinador regional de la Alianza para la Resiliencia Climática en la Fundación Neumann, y él nos va a hablar de las perspectivas del panorama general de los retos en la agricultura para confrontar el COVID. Javier. Gracias, Juan Pablo. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Javier Rivas. Como dijo Juan Pablo, soy de Guatemala y trabajo para la Fundación Neumann desde el 2018. Siguiente, por favor. Para comentarles un poquito quién es la Fundación Neumann. Pues la Fundación es una organización sin fines de lucro que fue establecida en 2005. Esto fue establecida por la familia del señor Neumann, el dueño del grupo Neumann a nivel mundial. En 2005, anteriormente ya se establecían y ya se hacían proyectos, pero realmente no se contaba con una fundación. El equipo a nivel mundial es de 270 personas y la mayoría nos concentramos en los países productores. Tenemos el nombre Neumann, sin embargo, pues no creamos relaciones comerciales al grupo. Para nosotros, nuestro mayor enfoque son los pequeños productores. Siguiente. Para contarles un poquito dónde estamos ubicados, pues tenemos presencia en Guatemala, Honduras, El Salvador, en Centroamérica. La oficina central está en Guatemala. De ahí nuestra oficina principal está en Hamburgo, pero tenemos, como les comentaba, oficinas en los países como Brasil, Uganda, Tanzania, Etiopía e Indonesia. En estos lugares, pues, ejecutamos los proyectos. Básicamente, pues, trabajamos con los productores de la pirámide, que le llamamos aquellos que no tienen una buena productividad, no tienen acceso a buenos mercados y realmente están solos en la comercialización. Siguiente. Para nosotros es importante pues tener una visión, ¿verdad? ¿Qué esperamos con los proyectos? ¿Qué esperamos trabajar? Tenemos 4 ejes
fundamentales, las empresas familiares, que la finca se vea como una empresa, no alguien que solo una persona lo trabaja, sino que nos involucremos todos. La juventud es muy importante, que seamos inclusivos, no solo hombres, mujeres, sino también los jóvenes, que todos tengamos un papel, no necesariamente el mismo papel, pero sí involucrarnos en la cadena. El cambio climático, desde el 2008 venimos trabajando en temas de cambio climático con diferentes estrategias, y la parte del desarrollo organizativo, vemos muy importante formar organizaciones de productores que puedan brindar y dar asistencia a los pequeños productores y así contribuir a salir adelante. Siguiente. Para comentarles un poco por qué, pues el motivo de este seminario es realmente entender cómo nos afecta el COVID, ¿verdad? Para entender, nosotros lo que hicimos fue realmente levantar información con nuestro equipo técnico vía Zoom, vía llamadas, vía WhatsApp, donde se les pasó una encuesta a los beneficiarios de los proyectos. Actualmente, pues nuestros proyectos en Centroamérica están concentrados principalmente en Huehuetenango, en Guatemala y en el occidente de Honduras, Ocotepeque, Lempira y Copán. Entonces se les pasó una encuesta para realmente conocer y tener una mayor perspectiva de qué es lo que está pasando en el campo, y estos son algunos de los resultados que ellos nos decían. Un incremento en el costo de los alimentos, realmente por la misma falta de acceso, de transporte, todo se ha ido incrementando. Entonces, alimentos básicos ha habido un incremento, que es lo que nos decían, y un acceso limitado. Muchas veces pues hay gente que compra de más o no tienen las tiendas lo suficiente cantidad. La disminución de remesas, en ambas zonas donde trabajamos, las remesas son muy importantes. Al ser esto un tema muy global, afecta en Estados Unidos, entonces el dinero ya no regresa a Estados Unidos, y eso sí va a ser un problema, porque mucho del dinero de las remesas es utilizado para el manejo en el cafetal, tanto en Honduras como en Guatemala. Eso más que todo es en el tema de seguridad alimentaria. En el tema de cultivo, realmente ellos nos decían que hay un límite en el acceso a los insumos agrícolas, ¿verdad? Por la misma falta de comunicación o entendimiento de muchas restricciones gubernamentales, cierran los agroservicios, cierran otras cosas, o hay mismos cierres en las comunidades. Entonces realmente le ha sido difícil el accesar a algunos insumos agrícolas. Los pagos en café también, ellos comentaban que han tenido algunos atrasos en los pagos, quizás las exportaciones no están siendo de la misma manera, y ven con preocupación el tema de la mano de obra y la asistencia técnica, ¿verdad? En nuestro caso, pues nuestros técnicos no están saliendo al campo, y eso pues sí limita el acompañamiento durante estas épocas claves. Siguiente. Para hablar un poco cómo nos están ayudando los jóvenes a afrontar esto, ¿verdad? Ya no tanto qué está pasando, sino las soluciones que estamos buscando. Pues vemos a los jóvenes como un rol clave ante este fenómeno, ¿verdad? Los jóvenes pues tienen una apertura y un conocimiento mayor al cambio climático, entienden un poquito más cómo combatirlo, qué pueden hacer. No lo ven como, bueno, me está afectando y no voy a hacer nada, sino que realmente hemos visto una respuesta mayor en los jóvenes para adaptarse al cambio climático, mayor interés. Estamos viendo con ellos mucho el tema de diversificación, ¿verdad? Otros cultivos y los procesos innovadores, que ellos tomen el liderazgo en tecnologías, que ellos tomen el liderazgo en toma de datos, en ver cómo está la lluvia. Entonces realmente nos sirven para tomar estos datos en campo y liderar este proceso. Actualmente estamos en una fase donde estamos desarrollando una currícula de pioneros climáticos, que lo que queremos es que estos pioneros climáticos sean los agentes que cambien sus comunidades, que tengan las respuestas, que tengan las herramientas, pero eso lo vemos como un proceso de transición para adaptarnos en estos momentos de crisis. Siguiente. Las estrategias generales que estamos tomando como fundación, pues básicamente son dos enfoques, ¿verdad? El tema de la seguridad alimentaria es muy importante, y el mantenimiento del café. Al final, pues nosotros trabajamos principalmente con productores de café, y una preocupación muy fuerte es el tema de seguridad alimentaria, ¿verdad? Ahorita no es época de cosecha, entonces los productores realmente no tienen una caja chica que esté dando vueltas, no tienen realmente un acceso a financiamiento. Entonces, con los temas de seguridad alimentaria estamos promoviendo las siembras de
cultivos básicos, maíz, frijol, huertos familiares, un sistema 5x1 donde no están reemplazando el café, pero realmente están incorporando otros cultivos para su manejo adecuado, ¿verdad? Además de eso, pues gracias a nuestros donantes hemos podido dar equipo de salud e insumos. Muchos de estos productores se encuentran en comunidades alejadas, entonces estamos llevando equipo de salubridad que esto nos va a ayudar a protegerlos también ante esto. Luego, pues estamos aprovechando mucho el uso de la tecnología mediante capacitaciones por Zoom y ahí es donde los jóvenes también nos ayudan, ¿verdad? Muchas veces los adultos no saben cómo accesar a una capacitación, entonces los jóvenes son quienes nos han apoyado para que sus papás, sus familias se conecten y estamos actualmente en un proceso de formación virtual, haciendo videos, dando capacitaciones de forma virtual. Además de eso, pues sí seguimos acompañamiento todas nuestras intervenciones en temas de juventud, cambio climático y el desarrollo organizativo. Siguiente. Estos son algunos de los ejemplos de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Básicamente la distribución de insumos agrícolas, semillas de maíz, de frijol, dando mascarillas, realmente protegiendo a las organizaciones y a los productores y básicamente apoyando mucho el tema de seguridad alimentaria. En Ocotepeque y en Huehuetenango tenemos alrededor de 450 parcelas demostrativas en las que estamos implementando todos estos sistemas de incorporar un frijol, incorporar un banano, realmente de forma ordenada, donde demos un espacio, o sea, una parcela demostrativa que realmente tenga un buen distanciamiento, que permite incluir un frijol, que permite incluir plantas de banano, pues también estamos apoyando, dándoles estas semillas, dándoles los cormos, yuca. Entonces, básicamente, pues esa es nuestra respuesta y cómo estamos enfrentando el COVID con nuestros productores. Siguiente. Y bueno, básicamente eso era lo que les tenía hoy para comentar. Espero que cualquier duda o algo que tengan nos pueden escribir. Ahí está nuestra página y muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Javier, por darnos este panorama general y posicionarnos. Los temas de la seguridad alimentaria evidentemente son los más sensibles en estos momentos de COVID. Y como bien mencionas, en Centroamérica, Mesoamérica, la cosecha ha pasado en Colombia y en algunos países de Sudamérica, Perú, Ecuador, la cosecha estaba por empezar o estaba en esta fase. Así que ahora me gustaría invitar a don José Humberto Devia, coordinador de servicios de salud de la Federación Nacional de Cafetaleros en Colombia, para que nos comente un poco sobre esas prácticas para la cosecha y los protocolos que de la Federación ha establecido para las actividades de cosecha. Don José Humberto. Juan Pablo, buenos días. Muy buenos días a los panelistas. Gracias a la SCAP por la invitación a esta actividad y un saludo a todos los asistentes al webinar. Siguiente. Efectivamente, quiero compartir con ustedes en este momento algunos asuntos que hemos trabajado desde la Federación Nacional de Cafeteros como organización gremial apoyando a los caficultores grandes, medianos, pequeños, entendiendo que el 96% de los caficultores de Colombia son caficultores pequeños, el 3% son caficultores medianos y el 1% de los caficultores son grandes. Entonces, un poco, ¿qué se ha logrado desde la federación? Lo primero que hicimos fue comenzar a trabajar en un protocolo de bioseguridad para caficultores, que atendiera las expectativas y necesidades desde la gestión de la bioseguridad para la prevención de la COVID-19 en el entorno de la caficultura. Para esto se hizo un trabajo coordinado con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Agricultura, un poco liberando esa puja del Ministerio de Salud de cuidar, de velar por la salud y la vida de las personas, pero también desde el Ministerio de Agricultura de velar por el mantenimiento de la actividad económica, lo cual nos ha permitido hasta el momento y sin interrupción mantener la actividad económica de las familias cafeteras. En este momento ya se cerró la cosecha de mitad de año, la llamamos la cosecha de Mitaca,
que es alrededor de 6.5 millones de sacos, o sea, no es para nada una cifra despreciable, y que por supuesto también en algunas regiones, como por ejemplo en el Huila, dio lugar a convocar mano de obra, recolectores que se tuvieron que movilizar del sur del Huila hacia el norte, y todo esto en una estrategia también coordinada con el gobierno departamental y con los gobiernos municipales, pues permitió recoger la cosecha y pasar la situación sin un impacto importante en términos de la situación de COVID, dada pues el potencial que tenía cuando se movilizan, se congregan personas. Este protocolo de bioseguridad para caficultores no es más que un manual de conducta, lo llamo yo. El manual de conducta de las personas que trabajan en la caficultura. Porque los 5 pilares de la bioseguridad, es decir, el lavado de manos, el distanciamiento físico, el saludo con una venia, estornudar o toser, el uso de tapabocas, son sencillamente unas normas de conducta que son totalmente contrarias a las normas de conducta que hemos manejado en la humanidad. Siempre nos han dicho, de la mano, ahora no hay que dar la mano. Muestre la cara, ahora utilice un tapabocas. Acérquese, ahora mantenga el distanciamiento. Siempre nos han dicho, lavémonos las manos, y nosotros los médicos siempre hemos promovido esa actividad, pero eso no ha sido el común denominador en la humanidad. Por lo tanto, el protocolo de bioseguridad para caficultores es en esencia un manual de conducta que modifica, que es antagónico a las normas sociales que se han manejado históricamente y que contempla las normas de salud pública, las mismas que nos hemos defendido en todas las pandemias en la humanidad siglos atrás. Este manual de conducta fue llevado a nivel de una resolución, la anterior, por favor, fue llevado a nivel de una resolución, es la resolución 0678 del 24 de abril de 2020, es decir, que en términos de bioseguridad, los caficultores de Colombia tienen su propio marco normativo. En nuestro país existen otras normas de bioseguridad, un marco general, la resolución 666, existen protocolos del subsector agropecuario, por ejemplo, pero aún así ninguno de estos nos aplica la norma que aplica para el sector, para los caficultores, es la resolución 78, que lo que hizo fue acoger ese documento preparado desde la Federación Nacional de Cafeteros y llevarlo a la instancia de una resolución que regule los aspectos de bioseguridad en las fincas cafeteras. La siguiente. Entonces, ahora, si yo acabo de decir que lo que tenemos es un manual de bioseguridad, que es un código de conducta frente a un virus, el SARS-CoV-2, que produce la enfermedad que es la COVID-19, pues lo que nos corresponde es hacer que esta información llegue a todos los caficultores. En una condición de virtualidad, entendiendo por supuesto que la población cafetera es una población rural dispersa, donde tenemos en el país dificultades desde el punto de vista de la conectividad, hay zonas donde definitivamente pues esta información virtual no llega, entonces nos ha tocado valernos de distintos medios. Además, también asumimos la práctica de prevención de la federación de que el servicio de extensión trabaje de manera virtual, entonces nos ha tocado valernos del teléfono, del WhatsApp, de la radio, de la televisión, para por estos medios comunicar videos cortos que hacen alusión a temas específicos, como las medidas en las fincas que requieren mano de obra local, hagamos de los lotes espacios más saludables, cómo preparar una solución desinfectante, actividades de limpieza y desinfección. Es decir, hemos bajado ese documento protocolo, esa resolución a una cantidad de material que pueda ser transmitido de manera virtual y que las personas lo puedan entender de manera fácil, corta, por partecitas, de tal manera de que demos la oportunidad de que las personas puedan asumirlos en su nueva forma de comportamiento. La siguiente. Además de videos cortos, siguiente, también hemos trabajado en afiches que son infografías que contienen de una manera muy resumida y simple la información que se requiere que los caficultores. Entonces tenemos afiches, recomendaciones para recolectores, recomendaciones durante la cosecha cafetera, recomendaciones para los recolectores al momento de recibir el café, recomendaciones el momento de la venta del café, recomendaciones para la limpieza y desinfección de las áreas comunes. Entonces tratamos de ubicar
la situación de COVID y las medidas de prevención en los distintos escenarios para que el caficultor pueda tener claro y con esta otra metodología también poder llegar. La siguiente, por favor. Audios, y en audios pues tenemos programas radiales que los construimos desde la federación, en la oficina central, los compartimos y pues lo hacemos de manera virtual, lo compartimos con los comités de cafeteros. Los comités de cafeteros tienen emisoras propias o tienen emisoras contratadas, de tal manera que estos audios se comparten en las emisoras que justamente escuchan los caficultores, en los horarios que ya, digamos, se tienen históricamente como establecidos, y nos permite por estos medios llegar con la información. Y tenemos claro que, y le enseñamos a los caficultores que hay 4 cosas que no se pueden dejar de hacer. Es decir, es hablar de bioseguridad, es propiciar, es hacer que las cosas pasen, facilitar las cosas, colocar puntos de lavado de manos en distintos sitios de la finca que la gente realmente lo puede hacer. Es verificar, es decir, una persona o unas personas deben de asumir el rol de la finca para apoyar a todos los demás en el mantenimiento de las medidas de bioseguridad y felicitar, reconocer a las personas que lo están haciendo bien y a través de una técnica de reforzamiento positivo poder hacer que esto se convierta en una tendencia en términos de comportamiento frente a la COVID-19. La siguiente. Entonces, ¿cuál es la oportunidad? Frente a una situación de pandemia, de un virus que se contagia a través de gotitas de saliva, tenemos unas cosas a favor. La primera es que la mayor parte son fincas pequeñas, lo cual hace que la mano de obra sea mano de obra local, sea la mano de obra de la misma familia, sea la mano de obra, en el peor de los casos, de la misma vereda, que mantiene la misma condición de inmunidad. Hoy solamente el 0.6% de las veredas cafeteras de Colombia tienen casos de COVID. Y cuando yo digo casos de COVID en veredas cafeteras, no estoy diciendo que son casos en las fincas cafeteras, porque en las fincas cafeteras, afortunadamente, los casos todavía los podemos contar con los dedos de las manos. Entonces, ¿qué buscamos? Que se haga la recolección y la actividad agrícola de café con la mano de obra de la familia, personas que gozan de la misma inmunidad negativa para COVID en la región, y de esa manera facilitamos que el virus no entre a las comunidades cafeteras y poder mantenerlas libres de COVID. La dispersión rural y la baja densidad poblacional, por supuesto, hace muy fácil que se mantenga el control, o no muy fácil, pero por lo menos facilita el control y el manejo de la bioseguridad, cosa distinta a la población urbana, pero cosa distinta en época de cosecha, cuando hay que convocar recolectores para hacer este tipo de actividades, y por lo tanto ahí tenemos una preparación adicional. La cultura del caficultor y la credibilidad en la institucionalidad cafetera, es decir, esa relación del caficultor con la Federación de Cafeteros, con Agrocafé, con Almacafé, con el servicio de extensión, todo esto hace parte pues de las distintas instancias de la estructura gremial que está a disposición de los caficultores, y en la cual durante estos 93 años de vida pues se ha gozado de muy buena relación entre el productor y la organización gremial, y eso facilita por supuesto la comunicación y la adopción de las medidas que se recomiendan. Las buenas relaciones con el gobierno nacional, con los gobiernos departamentales, con los gobiernos municipales. Hemos mantenido desde que inició la pandemia permanente comunicación con alcaldes, secretarios de salud municipal, gobernadores, secretarios departamentales, con el Ministerio de Salud, y en una estrategia coordinada hemos podido mantener incluso la operación, y cuando se ha requerido, como en el caso por ejemplo del Huila, la movilidad de los recolectores para asegurar la recolección de nuestra cosecha. El servicio de extensión rural, sin duda, 1.400 personas que hoy están por teléfono, pero que siguen manteniendo comunicación con nuestros caficultores, y el reforzamiento de la implementación de medidas que ayudan a una recolección mucho más eficiente, como el tema de la implementación de las derribadoras y las lonas, que también aumentan la productividad en la recolección, requieren menos mano de obra, y de esta manera lograr que en las fincas cafeteras se puedan tomar decisiones de cuál es el mínimo necesario para poder hacer la recolección de la cosecha. La siguiente. Entonces,
bueno, aquí esa flechita solo para indicar que tenemos claro que el virus es un virus de la China, que montó en aviones, en barcos, llegó a Europa, llegó a América, y que no tiene por qué llegar a la zona, a las fincas cafeteras, si no exponemos a la población rural al contacto con urbanos donde está el COVID. ¿Cuál es el reto que tenemos? Pues el reto que tenemos, este es el mapa de Colombia, los municipios rojos, las zonas rojas son las zonas COVID, las verdes son las zonas que aún son no COVID. Esas zonas no COVID que se ven en ese mapa no son las zonas cafeteras. Nosotros estamos allá donde está el mapa rojo, pero fíjense ustedes que estando la caficultura en donde están esos municipios rojos con COVID, solamente tenemos en este caso 0.6% de veredas donde se han notificado casos de COVID, pero muy poquitos casos de caficultores, de fincas cafeteras con casos de COVID. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos en esa condición. La siguiente. El reto entonces es lograr la adopción en el 100% de las familias cafeteras del protocolo de bioseguridad, lograr el mínimo nivel de contagio, alcanzar altos índices bajos de cuarentenamiento, cuando hay casos positivos en cuarentena la finca, incluso en cuarentena la producción. Entonces tenemos que mantener índices bajos de cuarentenamiento, uso masivo de tapabocas, distanciamiento físico 2 metros, es fundamental en todos los momentos, en los cuarteles, en los restaurantes, un almuerzo, comida, en el cuarto de herramientas, cuando se distribuyen en los lotes las áreas de recolección, y cuarteles de aislamiento para cuando se presenten casos de COVID. Una imagen acá, esto es un periódico, un diario en el Huila. Hemos salvado el 100% de la cosecha cafetera, dijo en el Huila de Alberto Trujillo, el secretario de Agricultura. Siguiente. ¿Qué se necesita? Apoyar a los caficultores en la adopción e implementación del protocolo de bioseguridad. Es un trabajo permanente, constante. En eso de extensión, son los ingenieros agrónomos, es factor clave de éxito esta labor. Facilitar el acceso a tapabocas, propiciar el aislamiento social preventivo, el distanciamiento físico a 2 metros, propiciar cuarteles de cuarentena para sospechosos y positivos, comunicar con intensidad de manera continua, persistente, progresiva, incursionar incluso con pruebas de laboratorio, por ejemplo en época de recolección, los recolectores, selección de personas, eso por ejemplo fue parte de las actividades que se hicieron en Huila, ahora a mitad de año, y el modelo gerencial de COVID-19, donde lo que buscamos es que se implementen zonas de aislamiento regional, de tal manera que cuando se presenten casos de COVID en las fincas cafeteras medianas que están en cuarteles, esas personas inmediatamente sean llevadas al aislamiento regional, donde de una manera coordinada con las instituciones de salud, entonces se mantiene la prestación de los servicios apropiados para COVID. La siguiente. Siguiente. Entonces, esto es un poco el modelo gerencial. Básicamente lo que hay es una coordinación de los recolectores, una actuación con las fuerzas militares de tal manera que se implementen puestos de control, de tal manera que los recolectores que ingresen a la zona cafetera pues se tenga control, carnetización, se sepa para qué finca han sido asignados. Por favor, ayúdame con Enter, Enter, Enter. Cuando se presente un caso de COVID, esos casos de COVID van a ser trasladados a centros de aislamiento regional. Esos centros de aislamiento regional pueden ser una escuela que se dota, pueden ser un hotel que hace 90 días no tiene operación. Entonces, allá hay médicos y enfermeras que hacen parte, son una extensión de la prestación de servicios de los hospitales locales. La siguiente. Estas atenciones se busca que estén dentro de las coberturas de las EPS del régimen contributivo, las aseguradoras en salud del contributivo, las aseguradoras en salud del subsidiado, que son la mayoría a la que están afiliados los recolectores y los caficultores, Enter, Enter, y esas EPS subsidiadas, por primera vez y a raíz de la situación de pandemia, se les va a reconocer 7 días de salario mínimo
legal vigente para, de esta manera, que las personas cumplan con las medidas de aislamiento, de esta manera poder lograr que se mantengan en esos sitios de aislamiento regional y proteger a las otras personas de contagio. Es una actividad coordinada con Enter con la Secretaría de Salud Municipal, con la Alcaldía Municipal, la Secretaría Departamental, la Gobernación, y de esta manera lo que tenemos un planteamiento para la cosecha de fin de año que convoca la mayor parte de personas en recolección a mantener este esquema que permita sacar los casos de COVID de la finca, evitar el encuarentenamiento de las fincas, mantener la operación de las fincas en época de cosecha y tener el control de los casos de COVID que se puedan presentar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Humberto, por darnos esta perspectiva sobre los protocolos, bastante útil, creo, para repensar cómo poder evitar los contagios en las zonas cafeteras. Ahora bien, mencionábamos que Sudamérica, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, han pasado por su proceso de cosecha. Centroamérica lo pasó antes del confinamiento, pero ahora hay un trabajo necesario en manejo post cosecha. Por eso quisiera pedirle a Cristian Lizardo del Instituto Hondureño del Café que nos de cómo están manejando el tema agronómico durante esa pandemia. Cristian es coordinador de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Instituto Hondureño. Así que, Cristian, por favor, el espacio es tuyo. Gracias, Juan Pablo. Muy buenos días a todos los panelistas y asistentes a nivel internacional. Pues nosotros en Honduras hemos pasado por algunos procesos, igual que todos los países, y se los voy a explicar poco a poco en estos momentos. Entonces, siguiente. El café en Honduras tiene mucha importancia. Para entrar un poco al tema, es el producto de mayor exportación del país. Tiene tanta importancia desde el punto de vista económico que representa siempre más del 5% interno bruto como contribución, ¿verdad?, a nivel nacional, y más de un 30, a veces hasta un 40% del Producto Interno Bruto agrícola. Entonces, como podrán ver, tiene mucha importancia desde ese punto. Siguiente. A nivel social, pues igualmente, ¿verdad? Es el rubro que está más cultivado en el país. Prácticamente hay unas 120,000 familias que se dedican a esto. El 92% de los productores se consideran como pequeños, o sea que tienen menos de 3.5 hectáreas. Acá nuestra unidad es La Manzana, es un equivalente a 3.5 hectáreas, genera hasta 1 millón de empleos. Y se dice, bueno, según algunos análisis socioeconómicos, hay ciertos momentos en que el 20% de la población de Honduras depende directamente del café por todas las actividades que este promueve, ¿verdad? Y desde el punto de vista ambiental, pues tiene mucha importancia, ya que prácticamente el 90% de la caficultura hondureña se cultiva bajo sombra, entonces tiene mucha relevancia ambiental. Siguiente. Bueno, en Honduras el COVID entró a mediados de marzo, está distribuido o hay personas infectadas en todos los departamentos, tenemos 18 departamentos. Sin embargo, los focos más importantes pues están en las dos ciudades más grandes o de mayor importancia. Una de ellas es Tegucigalpa, Francisco Morazán, que es la capital política del país, y la otra ciudad es San Pedro Sula, en Cortés, que es la capital industrial del país. Entonces, en estas dos ciudades es donde prácticamente están los mayores focos. Hasta el día 28 de junio teníamos alrededor de unos 18,000 casos. Anoche cerró justamente en 20,000 casos. ¿Ya? Y el mayor problema está justo en estas dos ciudades que juntas pues conforman prácticamente el 83%. El otro 17% está distribuido en el resto del país y más que todo en las zonas urbanas, en las pequeñas ciudades o cabeceras departamentales de estos departamentos. Siguiente. ¿Qué relevancia tiene esto? Pues de las 350,000 hectáreas plantadas que hay en Honduras, prácticamente en todo el país hay café. De 15 de los 18 departamentos tienen cultivado café. El 75% de los municipios son cafetaleros y en estos
En estos 224 municipios pues están distribuidos los 120,000 productores, distribuidos en una forma bien espaciosa, y eso tiene cierta importancia para prevenir un poco lo que es el COVID, porque es un poco más difícil que llegue los contagios a estas zonas, siempre y cuando pues mantengan más a pecho o seguir las indicaciones que se les da de bioseguridad. Siguiente. Para el 13 de marzo, cuando se reporta la primera persona infectada, ¿verdad?, que llegó al país de Europa, pues nosotros todavía teníamos un 10% de cosecha. Considerábamos que teníamos más o menos 1 millón de quintales todavía en el campo, ya sea en la planta, directamente en planta, que faltaba por cosechar una parte, en algún proceso de beneficiado, ya sea en beneficiado húmedo o beneficiado seco, o en almacenaje, en bodegas, ¿verdad? Esto pues desaceleró un poco el nivel de comercialización para que estos cafés llegaran a las exportadoras. Sin embargo, el manejo agronómico para la siguiente cosecha 2020-21, que comienza en el mes de octubre próximo, entonces, para preparar esas cosechas todavía estaba por iniciarse todas las prácticas culturales, el 100% prácticamente. ¿Y cuáles son las prácticas? Control de malezas, manejo de tejidos, regulación de sombras, nutrición, manejo integrado de plagas como roya y broca. Todo esto podría verse afectado porque no sabíamos exactamente cómo iba o qué problemática podría surgir debido a la pandemia que estaba ingresando en ese momento. Sí tuvimos limitaciones con ese 10% de cosecha que aún faltaba, la movilización de las manos de obras tuvo ciertos problemas, sobre todo con las fincas más grandes. Las fincas pequeñas, pues, por bondad es mano de obra familiar muchas veces, y en muchas ocasiones, pues, la mano de obra también es local. Entonces, de esa forma, pues, tiene cierta ventaja. Las fincas más grandes o las zonas más productivas del país sí tuvieron problemas, zonas que utilizan mano de obra de Guatemala, por ejemplo, la zona occidental del país, que es la más productiva, la zona oriental que utiliza mano de obra de Nicaragua, pues las fronteras están cerradas, mucha mano de obra no puede ingresar al país debido a las limitaciones que han habido últimamente. Siguiente. Siguiente. En las zonas cafetaleras, pues la cuarentena y en todo el país se vio una circulación limitada, estaba prácticamente regida por la Policía Nacional, el Ejército, sobre todo en las zonas urbanas. Sin embargo, en las zonas rurales, hasta los mismos pobladores tomaron sus medidas, ¿verdad? Porque al inicio pues había como un pánico colectivo, mucha razón tendrán, ¿verdad? Sin embargo, se tomaron muchas medidas que eran bastante drásticas. Esa imagen de esa fotografía que ustedes ven es una zona altamente productiva del occidente del país. Ese era un escenario muy común en las zonas cafetaleras, caminos completamente cercados, como pueden ver ahí hay postes con alambres de púas, muchas veces con bultos de piedra, bultos de arenas y trancas, como decimos acá, personal cuidando día y noche el acceso a esas zonas para que nadie ingresara. Entonces fue un fenómeno que se vio bastante común por lo menos en las 3 o 4 semanas después de que ingresó la enfermedad a nuestro país. Se redujo drásticamente el servicio de extensión por lo menos el primer mes, no solo en el Instituto Hondureño del Café, sino que con todas las instituciones que se dedican y que prestan servicios de extensión, se redujo drásticamente. Como medida de esto, pues el gobierno de la República emitió los salvoconductos para el sector agropecuario, que esto pues ya ha venido a subsanar mucho la movilidad de los personal técnicos para que sigan dando asistencia técnica y el movimiento de los insumos y que los productores puedan hacer llegar los productos agrícolas hacia los mercados, ¿verdad? O sea, para comercializarlos, ya sea café o otros rubros, hortalizas, verduras, frutas, todo lo que se produce en el campo. Pues la emisión de los salvoconductos ha sido una buena opción. De hecho, se ha llegado un momento en que si se ven los vehículos cargados con algún producto agrícola, no necesita esto para que lo dejen pasar los retenes policiales o que no sean multados debido a las limitaciones que se han tomado actualmente. Siguiente. Bien, la Secretaría de Seguridad y Trabajo en Honduras es la única que tiene la facultad para establecer los protocolos de seguridad. Nosotros no podemos en ninguna otra institución, lo puede hacer de una forma oficial.
Sin embargo, nosotros pues tuvimos que agarrar este protocolo y agarrar muchos protocolos que se han liberado en otros países para adaptar uno al sector productor de café, sobre todo en esta época de manejo agronómico. Ya para la época de cosecha tendremos que adaptar otro, porque para la época de cosecha ya es un poquito más exigente en mano de obra, se necesita transporte de personas o de trabajadores de un lugar a otro. Entonces, de repente vamos a tener que desarrollar uno desde ese punto de vista, ¿verdad? Entonces, desarrollamos uno para el sector cafetalero para tener un poco mayor de incidencia sobre el productor de café, que le sea más fácil. En general, pues las recomendaciones son muy similares a todos los protocolos, ¿verdad? Pero para nosotros fue necesario y para los productores también que nosotros desarrolláramos una herramienta que les guíe en sus zonas cafetaleras. Siguiente. ¿Y en qué se basa? Pues no voy a entrar a detalles porque, como les dije, todos estos protocolos son muy parecidos. Las normas de bioseguridad son generales, ¿verdad? Es prácticamente adaptarlo para las zonas cafetaleras, pero prácticamente se basa en normas como que, o cuidados como que personas con síntomas de COVID-19 no se deben incorporar a los grupos de trabajo, no se deben transportar con personas que se van a mover de un lugar a otro, las personas que se van a mover de un lugar a otro deben usar siempre las mascarillas, incluso cuando estén trabajando, mantener distanciamiento social o personal es elemental. Nosotros también recomendamos 2 metros como una norma general, ¿verdad? Los transportes en todo caso deben ser desinfectados antes de que se suba el personal y este transporte muchas veces las pocas empresas que utilizan buses, por ejemplo, o camiones, que los mismos picos pues deben usar o deben transportar la mitad de la capacidad de carga que ellos han siempre utilizado. Por ejemplo, si antes transportaban 10 personas, lo recomendado hoy es transportar 10, perdón, el 50%, ¿verdad? Si antes transportaban 20, lo recomendado hoy sería transportar 10. Y pues recomendaciones generales durante las labores en el campo, entre ellas, siempre teniendo como una idea, pues el protocolo general, ¿verdad? No mandar más de 5 personas a realizar actividades. Por ejemplo, si van a hacer control de malezas, 5 personas por lote, mantenerse siempre distanciados, no compartir herramientas, no compartir recipientes donde toman agua, donde comen, donde transportan alimentos, no dividirse las comidas, mantenerse distanciados allá cuando almuerzan en los comedores, en caso de que tenga, o si almuerzan debajo de un árbol allá en una finca, pues siempre mantenerse distanciados, no compartir implementos o ropa, por ejemplo, sombreros, gorras, las mismas mascarillas en general. Entonces, esas serían algunas de las recomendaciones más aplicadas directamente dentro de las labores que se realizan a nivel de finca. Siguiente. Siguiente. Bueno, el alojamiento de trabajadores en las fincas es importante. Ahora, con todo lo que hemos estado hablando, pues les decimos a los productores, si antes usted metía 5 o 6 personas en un alojamiento, en una habitación, ahora pues van a ser 2 o 3, ¿verdad? Para mantenerse distanciados, la sanitización a diario es importante, el distanciamiento social, el proveer de agua, jabón todo el tiempo y lo máximo posible es importante, tanto a nivel de campo, a nivel de oficinas, a nivel de beneficios, en las áreas donde se alojan los trabajadores, es de vital importancia. Recordemos que en este momento esto no es tan necesario. El alojamiento de los trabajadores en las fincas cafetaleras es más necesario allá en la época de cosecha porque se necesita traer o movilizar personas de una zona a otra, ¿verdad? Generalmente de zonas rurales, importante mencionarlo. Entonces, bueno, es algo que lo estamos avisorando para el futuro, ¿verdad? Cuando inicie la próxima cosecha, cómo vamos a confrontar un poco este tema, el tema de alojamientos. Y por ventaja o por gracia, pues la cantidad de fincas en el país que necesita transportar corteros o alojar corteros es bastante bajo, como lo mencionamos anteriormente. La mano de obra generalmente es local, muchas veces familiar. El productor con su familia realiza la mayoría de los trabajos en sus parcelas. Y así otras medidas, por ejemplo, cómo evitar que los productores se infecten cuando van a centros proveedores de insumos agrícolas o alimentos
nosotros como una medida muy importante que le mencionamos, una recomendación al productor es no vaya a las zonas urbanas. Si no tiene necesidad, no vaya. Vaya si es muy, muy necesario, pero vaya con todas las medidas de bioseguridad posibles. Lleve su bote de agua, lleve jabón, lleve para lavarse las manos constantemente, evite estar en lugares muy concentrados con muchas personas. Ya, sí, si va a comprar, pues ya lleva sus productos a las casas, por ejemplo, los alimentos, desinfectar los empaques, desinfectar los recipientes, ya sea con una solución al 0.5% de cloro diluido o con alcohol al 70%. Los insumos, si no se puede desinfectar, ¿verdad? Llevarlos a una bodega en 3 días, no entrar en contacto con ellos, porque en 3 días se supone que el virus desaparece según algunos trabajos, máximo 3 días, pues ya no hay rastros de este. Entonces, son algunas medidas, desinfectar sus zapatos, lavarse inmediatamente, no estar en contacto con nadie de la familia, quitarse la ropa y bañarse inmediatamente, y la ropa, pues, lavarla también lo más rápido posible, porque son partes que han estado expuestas, ¿verdad? Siguiente. Bueno, a nivel institución hemos realizado muchas actividades. Como les dije, las primeras 2 semanas prácticamente solo el área de comercialización estuvo activa porque estamos en plena exportación, pero se han desarrollado otras actividades como las medidas de bioseguridad, elaboración de audiovisuales para productores, protocolos de captación para nuestros laboratorios, recopilación de todos los protocolos provistos por la Secretaría de Trabajo y otros protocolos que nos han servido en estos momentos, el manual de prevención del que hablé hace un momento con todas las recomendaciones durante la época de manejo agronómico. Siguiente. En el área de comunicación, elaboración de videos, tutoriales, hojas, volantes, audios, afiches, no solo de información técnica del cultivo, sino que de manejo y prevención de la enfermedad. Tenemos un programa de radio que se escucha a nivel nacional y todos los días pues se emiten comunicados al respecto, capacitaciones y todo ello. En el área de extensión pues hemos estado haciendo bastante uso de las redes sociales, de estas plataformas como esta que estamos en este momento. Se han realizado diplomados, talleres de diversos temas, seminarios, cursos de extensión, uso de herramientas digitales y capacitación a través de videos con el objetivo de poder llegar por lo menos a esa masa de productores que cuentan con la tecnología. El uso de internet, el WhatsApp es muy importante en estos momentos para hacer llegar videos cortos con un mensaje claro y preciso, ¿verdad?, sobre el uso, medidas de prevención y el manejo agronómico de las fincas, o recomendaciones técnicas. Siguiente. Siguiente. En conclusión, pues, la baja densidad poblacional y el sistema de productividad de Honduras, o sea, esas pequeñas fincas cafetaleras, ¿verdad?, que la mano de obra es local o muchas veces familiar, contribuyen a cierta medida a la distribución o la propagación, ¿verdad?, del COVID-19. Sí han habido casos en algunas zonas cafetaleras, pero son bien contados y tiene que ver más que todo con personas que están en las grandes ciudades y que han estado trabajando allá, pero por la cuestión económica han tenido que regresar a sus comunidades, ¿verdad? Y en estas ocasiones, pues, han llegado infectados, ¿verdad? Pero se ha logrado contener. Las medidas restrictivas de movimiento y transporte pues nos han afectado la disponibilidad en mano de obra, sobre todo en las fincas más grandes, ¿verdad?, que necesitan transporte de trabajadores a diario, pues ha sido un problema. Y el acceso de insumos también se ha visto afectado, aunque últimamente pues esto se ha visto subsanado, ¿verdad?, con la emisión de salvoconductos y con algunas preferencias al sector agrícola. Siguiente. Desde el punto de vista de extensión, pues ha sido necesario implementar nuevas estrategias de extensión para masificar la información y recomendaciones técnicas. Como instituto, pues nuestra estrategia de trabajo siempre ha sido grupal, días de campo, días demostrativos, con productores 20, 30, un número de productores, siempre ha sido así. Solo somos 100 técnicos a nivel nacional en 50 agencias del ICAFE, 100 técnicos para 120,000 productores. Entonces, en estos momentos estamos haciendo
mucho uso de estas plataformas, las redes sociales para impartir los mismos talleres y capacitaciones que antes mencioné, para de esa forma hacer llegar la información a algunos productores o a la mayoría de los productores que cuentan con el acceso a la tecnología, por ejemplo, el Internet, que es muy importante en estos momentos. Siguiente. Y pues, como una última conclusión, pues la diversificación del cultivo se está promocionando bastante, no solo en el café, sino que es como una política nacional, yo creo que en todos los países, ya lo mencionó el compañero de Fundación Newman, en Guatemala, aquí en Honduras, todo el mundo está sembrando. Por fortuna tenemos un buen invierno y muchos productores actualmente están cultivando sus propios alimentos y de esta forma están asegurando su alimentación durante la época de pandemia, produciendo sus huevos, produciendo sus carnes a través de lechones o cerdos, otros animales pues, que puedan servir para proveer carne. Entonces, en este momento ellos están realizando todo esto y también están asegurando, pues, proveer de alimentos al resto de la población de una forma general. Entonces, en estos momentos nosotros también consideramos que los héroes no solo están en los hospitales o en las calles, los héroes también, de cierta forma, también están en el campo, porque están logrando, pues, sacar adelante el país a través de la producción de alimentos. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Bastante ilustrativo y claro en tu presentación. Coincidente también con lo que nos mencionaba Javier, con lo que nos mencionaba José Humberto, esa necesidad por la diversificación, buscar otros cultivos para apaciguar un poco los efectos de la seguridad alimentaria. Me llama también la atención que es un tema que quizá podemos abordar luego en la sesión de consultas, el tema del trabajo de campo, la mano de obra para campo, creo que es uno de los desafíos más importantes. Muchas gracias. Ahora bien, Jamie, estás por ahí. Jamie es directora ejecutiva de Fundcafé y coordinadora de cafés especiales de Ecocentral. Una de las cosas que nos llama la atención es cómo lo está viendo la Organización de Productores y Productoras. Y por eso le invitamos a Jamie que nos diera esta perspectiva de cómo lo ven ya en la unidad de organizaciones de familias productoras en Ecocentral, en el Huila. Jamie. Hola, buenos días. Hola, adelante. Buenos días. Sí, Jamie, ¿nos escuchas? Ah, bien, perfecto. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Ah, bien, perfecto. Buenos días, muchas gracias realmente por la invitación, por esta oportunidad de mostrar lo que se ha desarrollado en Colombia, específicamente en el departamento del Huila. Muchas gracias a todos. Realmente, desde el Huila, como principal productor de café en Colombia, a raíz de la pandemia hemos tenido que hacer muchos cambios a los cuales como caficultores hemos tenido que afrontar y adaptarnos. ¿Puedes avanzar? Ok. En el departamento del Huila, el departamento está conformado básicamente por una extensión de 19.990 kilómetros. El departamento habitantes, tenemos 1.154.000 habitantes. Y de esos habitantes tenemos una población rural de 450.000 habitantes. ¿Puedes avanzar a la siguiente? De esos 37 municipios, devuélvala por favor. De estos 37 municipios, 35 municipios del departamento son municipios cafeteros. Es decir, un 97% de los municipios que están en el departamento del Huila dependen económicamente del café.
Es así que pues teníamos un reto súper gigante para afrontar lo que tiene que ver con la cosecha. La población rural, que comprende 450.000 personas, 332.000 personas hacen parte del sector cafetero, es decir, el 73% de la población rural comprende la caficultura. Es decir, es un departamento netamente cafetero. Avanza. Y en Colombia, en el departamento tenemos 83.000 productores de café con 144.000 hectáreas que generan un empleo directo de 101.000 empleos y jornales, 25 millones de jornales en el año. Y la producción estimada para el departamento es de 2.7 millones de sacos de 60 kilos. Y se estima que en el primer semestre recolectáramos el 40% de esa producción. Avanza. La caficultura en Colombia de café, pues depende el Producto Interno Bruto del 8.8% aproximadamente, del sector agropecuario el 42%, y de las exportaciones que se realizan en el departamento en café depende del 53%. Avanza. Listo. Y es así como en su momento la gremialidad cafetera en el departamento, en cabeza de Federación Nacional de Cafeteros, los entes públicos como la Gobernación del Huila, la Cámara de Comercio, las cooperativas que están principalmente en el departamento, que es Cocentral y Cadefi Huila, han logrado iniciar las estrategias, estudiar todas las estrategias posibles para poder realizar la recolección de café. Siguiente. Y estas estrategias están encaminadas básicamente en mano de obra local, es decir, muchas de las personas, debido al aislamiento, muchas personas en los municipios quedaron desempleados. Y como estrategia inicial creamos una campaña de convocar toda esta mano de obra desempleada de los sectores locales para que realizaran y se desplazaran a las zonas rurales a realizar la recolección. También, a su vez, todos los protocolos de bioseguridad, de los cuales pues José Humberto mencionó muy claramente, un protocolo que se desarrolló a nivel nacional junto con el Ministerio de Agricultura y todo lo que tiene que ver con entes de entidad pública de salud. Esos protocolos pues específicamente para café que fueron creados y fueron interpretados y iniciando su implementación pues en finca. Todo lo que tiene que ver con temas tecnológicos, toda la tecnología que ha sido desarrollada por Cenicafé. Y por último, pues una mano de obra intermunicipal, es decir, en aquellas zonas donde ya realmente no, la mano de obra local no daba esa cobertura, entonces se hicieron unos intercambios o unos traslados de personal de mano de obra entre los municipios del departamento. Avanza. Y es así, quiero mostrarles un poco a través de registros todo lo que se ha hecho en campo en el departamento del Huila. Principalmente se empezaron a implementar los protocolos en fincas, se adaptaron, se compraron bombas fumigadoras que normalmente se utilizan para controles de plagas, enfermedades y actividades en fincas para cultivos, se adaptaron para poder generar estas desinfecciones de productos que ingresaban a las fincas, de botas, de vehículos. También se
zonas de desinfección al ingreso de finca, controles de temperaturas, aquellas fincas donde existía la posibilidad de adquirir un equipo para controles de temperatura, específicamente las fincas grandes pudieron realizar estos controles. También, a su vez, pues, coordinado con todo el sistema de salud local, se logró tener a través de puestos de salud ya en sectores rurales los controles de ingresos de personas a fincas, inicialmente pues valorando o evaluando el estado de salud de estas personas que iban a desarrollar la labor de recolección. Siguiente. También se implementaron aquí surgieron muchas innovaciones de acuerdo a la necesidad que se presentaba. La gente elaboró de una manera muy artesanal, adecuando sus lavaderos de manos, sus dispensadores de geles antibacteriales o de alcoholes, para poder implementar en finca y pues proteger la salud de las familias en las fincas y proteger la salud de las personas que ingresaban a desarrollar las labores de recolección. Sí. Siguiente. Aquí están otras evidencias también de lo que tiene que ver con implementaciones que se han hecho en finca. Como lo pueden ver, es algo muy artesanal. Es una manera muy autóctona de poder dar alcance a las necesidades que se tenían en este momento. Siguiente. Todo lo que tiene que ver con rotulaciones en fincas, empezaron a tener rotulaciones en información respecto a cómo debe ser el lavado de manos. En fincas grandes también se implementó en zonas libres o zonas cercanas a los lotes todo el sistema de desinfección. Se implementaron también todos aquellos lavados de pies, toda la información que pudiese llegar a los dueños de las fincas y también a sus recolectores en todo el manejo preventivo que se tenía que implementar en finca para proteger la salud de todos. Siguiente. Aquí está todo lo de bioseguridad. Como pueden ver ahí, cada finca se entregó pues un cartel que comprendía todas las prevenciones y cuidados que se debían tener. Se dieron adicional a ello tapabocas, gafas a los cafeteros y también en parte a recolectores con el fin de poder evitar el contagio del COVID. En el desarrollo de sus labores, pues utilizaban también todos esos equipos de seguridad. Avanza. Aquí pueden ver unas evidencias de lo que tiene que ver actividades específicas en finca, usos de tapabocas, usos de gafas en recolección, la toma de distanciamiento que claramente se debía realizar para poder desempeñar la labor de recolección. Avanza. A su vez, en todas las fincas medianas y grandes se apoyó económicamente para que los asociados adquirieran lonas y derribadoras, lonas específicamente para disminuir la mano de obra que se requería o se necesitaba para esta labor, disminuyendo básicamente que el 40% de la necesidad de mano de obra en las fincas donde se implementaron esas tecnologías. Estas son tecnologías pues que Cenicafé lleva muchos años pues estudiando, ya estaban avaladas
Sin embargo, pues en este momento de pandemia realmente se vio la necesidad de utilidad y ha sido pues una herramienta muy útil para aquellos grandes productores que realmente son fincas que requieren mano de obra grande. Siguiente. Aquí están un poco de evidencias acerca de la mano de obra de otras regiones, bajo los protocolos estrictos de seguridad que requiere tener el ejercicio de desplazamiento. Se dio una evaluación y valoración de todas las personas, como les comentaba, intermunicipales, evaluando el estado de salud de las personas que se desplazaban a realizar labores de recolección en otros municipios. Y pues aquí están las evidencias de todos los procesos que se realizaron en estos desplazamientos. Siguiente. Bueno, muchas gracias. Realmente afrontar la pandemia no ha sido fácil y sobre todo el tema cultural. Venimos de una cultura cafetera muy tradicionalista y los cambios realmente en muchas personas pues nos afectan demasiado. Sin embargo, realmente la acogida que tuvo de responsabilidad para poder afrontar este ejercicio de recolectar la cosecha con este tema de pandemia, pues realmente fue un resultado muy positivo. Básicamente que en fincas hemos tenido un número muy mínimo de casos de contagio y eso pues nos da tranquilidad porque ahora pues viene la cosecha y también será un reto para nosotros afrontar este ejercicio. Y nada, nosotros aquí en Colombia tenemos un tema muy grande y es el relevo generacional y es simplemente el 3% de la población cafetera es joven y bueno, desde aquí en la filosofía de cooperativa estamos trabajando fuertemente para poder tener esa población, crecer en esa población de jóvenes que puedan que lleguen básicamente a seguir en la actividad y en el ejercicio de café. Y bueno, yo también vengo de familia cafetera. Mi abuelo es un ícono histórico de café y pues yo sigo también los pasos de mi familia y pues estoy también con mi hija que lo pueden ver ahí, tratando también de involucrarla en este tema y que podamos tener cada día más pasión y más sentido por la caficultura. Muchas gracias. Muchas gracias, Jamie, por esa historia final muy inspiradora. Gracias por compartirla. Gracias también a todos ustedes por mantenerse en sintonía. Queremos hacer, antes de entrar al espacio de preguntas, queremos hacer un segundo sondeo para saber de qué parte de las Américas nos están acompañando. Por favor, si pueden entrar en el sondeo que va a poner mi colega ahora. Como pueden ver ahí, la idea es que nos comenten de qué zona geográfica están participando, si es de Estados Unidos, de México, América Central o del Caribe, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú o Bolivia, de Brasil o de otro país. Les agradecemos. También comentarles, probablemente se estén preguntando las presentaciones y los links para la información. Todo se está recolectando, va a estar disponible en web. Por favor, estén atentos a la página de la Asociación de Cafés Especiales, sca.coffee/unidos. Ahí vamos a estar, además de colocar estas presentaciones, compartiendo algunos enlaces a otra información relevante para que nos podamos, todas las personas, comunicar, informar y documentar mejor sobre estos temas.
Muchas gracias por haber respondido entonces a nuestro sondeo. Ahora tenemos un espacio de preguntas y respuestas. Me gustaría entonces pedirles que si tienen alguna consulta la escriban por el chat y voy a tratar de canalizarlas en este momento. A ver, tenemos una primera pregunta. Dice, la reducción de mano de obra en la cosecha de café, tanto en Colombia como Honduras, ha afectado considerablemente la estimación esperada. ¿Qué se espera para el ciclo 2020-2021? Tal vez, Cristian, nos puedes dar una idea de esto, de esta expectativa del ciclo de cosecha. ¿Sí? Cristian, ¿escuchas? Estás en mute, hay que habilitarte el micrófono. Ahora sí. Ya. Bien, entonces, sí, ha afectado considerablemente. Sin embargo, nosotros tuvimos la fortuna de que la pandemia pues, nos agarró prácticamente con el 10% de la cosecha, afectó de cierto modo, nos afectó a algunos de los productores que estábamos en estricta altura, ¿verdad? Sin embargo, la cosecha pues se terminó de realizar con la mano de gente local. Para mano de obra no ha sido tanto el problema, porque para la mano de obra, perdón, para el manejo agronómico no ha sido tanto el problema, porque estas actividades se necesitan menos personal y se realiza más que todo con la mano de obra familiar, por lo menos en la mayoría de las fincas de Honduras. Sí han tenido problemas en la movilización, algunos productores con fincas un poquito más grandes. Pero ¿qué se espera? Pues lógicamente va a poder tener algún impacto, ¿verdad? Dependiendo de cómo esté la situación en octubre, que inicia la cosecha en nuestro país. Sin embargo, pues se espera que no afecte tanto, por lo menos a estas pequeñas fincas. Se va a tener que desarrollar una estrategia para los productores un poquito más grandes, facilitar la movilización de los cortadores de café en estas zonas cafetaleras, promover la mano de obra local, ¿verdad? Sobre todo la mano de obra rural, ¿verdad? Que las movilizaciones sean dentro de las mismas zonas rurales, ¿verdad? Para evitar al máximo utilizar personas que están en las zonas un poco más urbanas. Entonces, las expectativas, pues sí, es probablemente que Honduras reduzca un poco su producción para el próximo año, pero no solo es por COVID, sino que por otros aspectos que se han venido dando anteriormente, problemas de plagas, enfermedades como la roya del café, los malos precios que hemos tenido últimamente, que no han sido tan motivadores para muchos productores, ¿verdad? Pero habría que esperar un poco para hacer un análisis un poco más profundo al respecto. Gracias, Cristian. ¿Algo que quieran agregar los demás colegas? Jamie, Javier, Humberto. Yo tal vez quisiera, ¿me escuchan? Sí. Tal vez quisiera agregar que como dice Cristian, pues sí, al final venimos de una serie de factores que son varios, ¿verdad? Atravesando ciertas incertidumbres en la parte cafetalera, pero de nuestra parte, pues lo que nos preocupa también es un poco el mantenimiento que se le pueda dar al café, ¿verdad? Esta y la próxima cosecha, es decir, pues la reducción de, como yo les decía, las divisas, la misma productividad va a venir en decadencia para los próximos años, entonces lo que preocupa es más que todo eso, ¿verdad? El mantenimiento que le podamos llegar a dar tanto para esta como para la próxima cosecha. Entonces, yo creo que tenemos que estar muy atentos para las próximas dos cosechas más que todo. Gracias, Javier. Muchas gracias también, Delia Luna, por la pregunta. Ahora, aprovechando, Javier, no apagues el micrófono porque Alexandra Ana pregunta si Neumann tiene planes para incluir Bolivia en sus acciones. Bueno, básicamente nosotros también vamos enfocándonos un poco hacia los donantes, ¿verdad? Entonces yo creo que no podemos descartar el no ir a Bolivia, pero básicamente nosotros vamos también en busca de lo que quieren los donantes. Pero bueno, vamos a ver, ojalá podamos extender nuestras oficinas y poder llegar a Bolivia. Gracias. Ahora, Roberto Rizo pregunta, dice, saludos desde Nicaragua. En estos tiempos se vuelve más importante la tecnología en todas las actividades culturales del café.
¿qué experiencias tiene a la fecha Colombia con la cosecha semimecanizada? No sé si el profesor Humberto nos quiere ilustrar un poco, o Jamie. Sí. José Humberto, tienes que habilitar el micrófono. Ok, parece que ya. Entonces, les decía que voy a atender un poquito de la pregunta de la anterior y esta, y le cedo la palabra a Jamie, que tiene la experiencia con respecto al uso de lonas y derribadoras. Pero efectivamente, para efectos de recolección de cosecha, se busca que en la de final de año tengamos una cantidad menor de personas. Es decir, le hemos pedido a los caficultores que busquen, que midan, que calculen cuál es el número mínimo de personas que requieren para poder hacer la recolección de toda su cosecha. Eso ya genera una reducción en la cantidad de personas, la disponibilidad de cuarteles, de áreas, de zonas de alimentación, todo lo que implica pues la aglomeración. Segundo, la implementación de estas medidas de derribadoras y lonas, como lo mencionó en su presentación, tiene un efecto incluso sobre el 40%, la cifra que da Jamie, en la reducción de mano de obra por aumento en la productividad de recolección. Entonces, 2 personas, un par de lonas y una derribadora disminuyen el número de personas que se requieren, aumenta la productividad por persona y de esa manera también disminuimos el riesgo al tener menos personas en aglomeración en la finca cafetera. Entonces, definitivamente, desde la Federación Nacional de Cafeteros, sí promovemos que se implementen este tipo de medidas buscando una mayor productividad, pero también una disminución del riesgo al disminuir el número de personas concentradas en una. Jamie. Muchas gracias, José Humberto. Sí, realmente nosotros hemos llegado en este momento a hacer un uso muy eficiente de las donas. Claramente esto requiere una inversión y sin embargo, pues esperamos que para el segundo semestre podamos tener más asociados, principalmente los medianos y grandes, con el uso de lona para que continuemos pues disminuyendo el ejercicio de mano de obra requerido para eso o aumentar el rendimiento en la recolección. Pero pues no sé la pregunta si respecto a lo mecanizado, pues realmente si hablamos como tipo Brasil, nosotros no tenemos, digamos, como las densidades de siembra donde podamos, pues los equipos que hay en este momento, poder entrar a los lotes y realizar pues como este tipo de recolección. Y a su vez, pues también en Colombia tenemos la recolección muy, pues cosecha mitaca, pero a su vez mensualmente estamos haciendo pues recolecciones como pases que nosotros le llamamos pases, y pues esto, las condiciones de clima que tenemos a raíz del trópico, pues es algo que no lo vamos a poder evitar, y en ese caso pues entrar a términos de mecanización como lo hacen otros países, pues creo que en un futuro podría ser, pero pues en el momento no tenemos los avances con tal soporte que podamos llegar a dar una cobertura con este ejercicio. Gracias, Jamie. Aprovechando, Guillermo Rebolloso pregunta, ¿cuáles son las estrategias que han tomado para combatir la resistencia que los jornaleros, portadores y personal de campo tienen al usar los equipos de protección? Perdón, ¿me repites? Es que se escucha muy... Sí, la pregunta es sobre la resistencia que tienen las personas jornaleras para usar los equipos de protección. Sí, realmente es un tema muy educativo, es un tema donde hemos tenido que empezar a llevarles ese mensaje que realmente es por la salud de todos, que debemos de usar estos equipos de protección. Fue un reto, pero finalmente en su mayoría ya entienden muy bien que es para el futuro, es el cuidado y el futuro de la vida de ellos y de la vida de las familias.
Entonces, en esto pues avanzamos muchísimo. Mucha gente realmente usa todas las medidas de protección y está liderado también por los mismos dueños de sus predios o de sus familias, porque pues también es el cuidado de la salud de todas nuestras familias en los campos. Entonces, pues eso ha sido pues un ejercicio positivo, y el uso pues ha sido realmente necesario, ¿no? Creo que todos, tanto a nivel urbano como a nivel rural, en este momento pues tenemos la necesidad de usar estos equipos de protección. Muchas gracias, Jamie. Hay una quinta pregunta, viene de Chiapas, México. Dice, dependemos estrictamente de la mano de obra guatemalteca en Chiapas y cada año viene la tapista del café. Las fronteras por el momento están cerradas y la cosecha debería de empezar en los próximos meses, mes y medio o dos. ¿Cómo ven el tránsito de mano de obra con fronteras y trafagueo cerrado? Pregunta Priscila Pinto. ¿Qué opiniones quedan? Tal vez Javier, ¿qué se te ocurre? Bueno, yo creo que sí, es bastante complicado, ¿verdad? Por una parte, pues también las fronteras permanecen cerradas, pero hay muchos pasos. Eso tenemos que tomar en cuenta, que hay pasos que no pasan por una migración y todo, ¿verdad? Pero realmente yo creo que es un riesgo porque vamos a estar moviendo personas de un lado a otro y personas que quizá puedan tener contacto con alguien más. Entonces, es un riesgo tanto por la propagación del virus como también pues va a ser limitada, yo creo que el envío, que vayan personas a tapiscar, ¿verdad? Entonces a cosechar también. Entonces, pues ese sería mi comentario, ¿verdad? Yo creo que va a haber una reducción o posiblemente se incrementen los costos de movilización y eso repercute pues obviamente en el caficultor. Gracias, Javier. No sé, Cristian, o si tienes algún comentario que agregar. Bien, sí. Bueno, esa es una posibilidad, como lo mencionó Javier, ¿verdad? Sobre todo el acceso, el paso de los productores, de los corteros, perdón. Pero también hay que analizar otro punto, que hay muchas personas que migraron, que estaban en las ciudades y migraron a sus comunidades justamente antes de que se pusiera más fea la cosa por la pandemia en estas zonas. Entonces, habría que analizar ese factor también en nuestras zonas cafetaleras, qué tanta es la disponibilidad. Recordemos que el empleo, el desempleo se ha aumentado bastante, sobre todo muchas empresas, microempresas cerradas que empleaban 2, 3 o 4 personas han permanecido cerrados, muchas de ellas han quebrado, muchos de sus empleados han tenido que volver a las zonas rurales donde pertenecen. Entonces, habría que analizar ese otro factor. Yo sé que nos va a hacer falta a nosotros empleados o personas o corteros, como les decimos acá en Honduras, provenientes de los países vecinos, por la situación que está. Quizás sí va a haber acceso por los puntos ciegos, como se llama. Eso implica un riesgo, ¿verdad? Y es por eso que nosotros estamos promocionando sobre todo la mano de obra local o rural, el traspaso de personas de una comunidad a otra, pero siempre en las zonas rurales, ¿verdad? Pero habría que analizar ese otro punto de vista, la disponibilidad de esta gente que ha perdido los empleos en las zonas más urbanas y que le ha tocado regresar a las zonas rurales, que están pasando por una situación un poco complicada en estos momentos. Ok. Tenemos una sexta y creo que última por el tiempo. Pregunta, dice, ¿cuál consideran podría ser el impacto del COVID para las organizaciones de productores de café con relación a los mercados y los precios? Eso específicamente para Centroamérica. Pregunta Daisy Mejía. Cristian, Javier. Bien, no soy un experto en este tema, ¿verdad? Pero como lo pudimos ver en el webinar de la semana pasada, pues se hablaron un poco al respecto, ¿verdad? Pues las expectativas prácticamente nosotros no hemos tenido complicaciones en base a la oferta o demandas. Sí han habido algunos atrasos, entiendo, de los pedidos, ¿verdad? Pero el café sigue saliendo del país, sigue habiendo una demanda del café hondureño en nuestro caso, ¿verdad? O de la región, ¿verdad? El problema más que todo ha sido
los pedidos, que muchas veces se ha atrasado, ¿verdad? Antes, por ejemplo, si pedían 5 o 6 contenedores mensuales, ahorita los están pidiendo un poco más lento, pero la demanda sigue existiendo actualmente, ¿verdad? Como lo vimos en el webinar anterior, han cambiado algunas estrategias. Antes los proveedores de café en otros países ofrecían paquetes de 1 libra, ahora los están ofreciendo hasta de 4 libras o 5 libras para que los consumidores no vayan conseguido al supermercado, sino que tengan el producto más disponible por mucho más tiempo. Entonces, al parecer, pues el consumo de café pues se sigue manteniendo y esperamos que se aumente en los próximos meses. Gracias, Cristian. También recordarles que la serie 3 de esta serie de seminarios virtuales va a abordar específicamente el tema de mercados para cafés, particularmente los cafés especiales. Así que por favor regístrense y estén en sintonía. El colega Vicente les acaba de poner en el chat el vínculo para registrarse y poder participar. Creo que eso sería todo por hoy, para ser respetuosos con el tiempo de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como les dije anteriormente, la sesión ha sido grabada y estará disponible en el sitio web de la Asociación de Cafés Especiales, sca.coffee/watch. Quisiera darles un mensaje de positivismo a cada quien, desearles que pasen un muy buen día, que gocen de buena salud, que se cuiden mucho, que tengan muy claros los protocolos de seguridad para que no nos enfermemos. Agradecerle a Cristian, a Javier, a Jamie y a José Humberto por su tiempo y su disponibilidad y sus buenos mensajes. Muchas gracias a todas, a todos, y que pasen un buen día. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias.